bienvenidos a nuestro podcast con la voz en alta. Soy Catalina González, encargada del Departamento de Comunicaciones, y el día de hoy tenemos con nosotros a Alejandro Solares, nuestro socio del área de resolución de controversias, con un tema bastante interesante y que está hoy en boca de todos nuestros oyentes: inteligencia artificial y ChatGPT. Bienvenido, Alejandro, a este espacio. Muchas gracias, Cata. Qué alegría poder estar contigo hoy en este ya famoso podcast de Con la Voz en Alta. Así que encantado de poder estar acá. Además, con un tema pues, que es bastante interesante y novedoso, que llama la atención, que es el uso de la inteligencia artificial en la industria legal y también de esta herramienta que vino a revolucionar muchísimo, que es el ChatGPT. Pensando cuando me hiciste esta invitación a participar en el podcast, se me vinieron 3 palabras a la mente, ¿vale? Primero es impacto, segundo fue miedo y tercero pues fue cambio, actualización y adaptación. Sí, creo que todos nuestros oyentes han pasado por todas esas etapas, pero cuéntanos por qué. Total. Impacto, primero el ingreso de estas herramientas de inteligencia artificial o el ChatGPT ha sido de una manera pues disruptiva en los mercados. No es algo gradual, sino que viene a impactar por completo la forma en cómo operamos nosotros como abogados, la forma y el futuro que va a tener nuestra industria legal. Y el miedo, pues creo yo que lo primero que salta siempre a las mentes de todos es: ¿va a reemplazar o no a los abogados la inteligencia artificial? Miedo en el cual obviamente me incluyo. Es una duda razonable y toda la gente siempre habla de: ¿será que la inteligencia artificial no reemplaza los chatbots? Y no me dejes la resistencia al cambio a un lado, porque es también algo que también impide rápidamente que hayan movimientos y que se adopten estas nuevas herramientas en cualquier tipo de sector. Sin duda. Yo creo que la resistencia es una fase por la cual todos pasan. Sin embargo, hay que embrace ese cambio, esa oportunidad. Y por eso la última palabra que se me venía a la mente, que es esa, es cambio. O sea, tienes que adaptarte, tienes que incorporar estas tecnologías y adaptarte para hacerte más eficiente, para hacerte mejor en el servicio que nosotros prestamos y pues en última instancia utilizar las herramientas en beneficio de nuestros clientes. Correcto. Y bueno, para ir aterrizando un poco este tema, ¿qué casos has visto que estén ya aplicando el tema de inteligencia artificial o que estén hablando de ChatGPT? Súper. Hay 2 casos que se me vienen a la mente, Cata, súper interesantes, porque el primero de estos casos es un ejemplo de un buen uso de ChatGPT en ese caso. Y el segundo es un ejemplo clarísimo del mal y pésimo uso que se le puede dar también a la herramienta. Entonces tenemos un poco de los 2 sabores. El primer caso, que fue también ampliamente conocido porque fue la primera sentencia judicial que fue redactada utilizando ChatGPT. Entonces es un tema súper novedoso. Este fue un caso en Colombia, además. Colombia siempre a la vanguardia, y fue un juez colombiano en el cual se apoyó para ciertos cálculos y para determinadas preguntas que él luego sacó y dijo: mira, yo consulté estos temas puntuales a ChatGPT, estas fueron las respuestas, y eso lo incorporó en la sentencia judicial. Correcto. Qué increíble, está evolucionando a pasos agigantados. Y entonces, ¿dónde va? Sí, ¿y dónde vamos a quedar nosotros? ¿Dónde va a quedar nuestro criterio jurídico? Pues yo creo que ese criterio, y qué bueno que lo preguntas, porque el criterio jurídico creo yo que va a ser la razón por la cual la inteligencia artificial no nos va a terminar de desplazar por completo a los abogados o a esa asesoría que se le puede brindar a los clientes. Sin embargo, sí hay que tener cuidado con la forma en cómo se utilizan estas herramientas, porque el segundo caso que te mencionaba, que es el ejemplo del mal uso de ChatGPT, es un caso que está sonando ahorita muchísimo, reciente, muy famoso, y que queda en perfecta evidencia este mal uso. Es un caso de un señor que iba en un vuelo de Avianca de El Salvador hacia Nueva York.
pasa un carrito de comida en medio en el pasillo, lo pasa golpeando en la rodilla y el señor años después presenta una demanda por reclamo de daños y perjuicios en contra de Avianca. Avianca en la Corte de Nueva York se defiende y su defensa principal es alegar prescripción, es decir, mira, presentaste tu reclamo muy tarde, que era un periodo de 2 años, y por lo tanto ya no hay base para ese reclamo. Los abogados del pasajero, de la parte actora, responden a esa defensa con un memorial en el cual citan 6-7 precedentes, porque tú sabes, el derecho anglosajón está basado en precedentes. Correcto. Citan estos casos y dicen, no, juez, el periodo de prescripción no aplica porque según el caso de fulano en contra de, y era China Airlines y otro en contra de Korea Airlines, dicen que el periodo de prescripción es, en este caso, de 3 años, por decirte un ejemplo. Y le dieron viabilidad al proceso, entonces. Admiten ese memorial que ellos presentan con la defensa. La otra parte se queda buscando estos casos y dicen, estos casos no existen. Estos casos no están y le presentan al juez y le dicen, mira, estos, o sea, no encontramos la cita o el respaldo a estos precedentes. El juez comparte esa opinión y le señala un plazo a esta parte. Le dice, mira, presentame una copia de estos fallos porque yo no los encuentro. Y los abogados piden, como siendo abogados, piden todavía una extensión del plazo para cumplir, cuando eso es algo que consigues en minutos. Piden 5 o 6 días adicionales. Y luego de eso, presentan copia de estos fallos. Y más adelante en el proceso se descubre no solo que los fallos eran inventados por ChatGPT, o sea, no existían esos casos, sino que además el documento que llegaron a presentar fue generado por ChatGPT. Entonces lo que habían hecho los abogados y que se descubre más adelante en el proceso es que los abogados consultaron, mira, tengo este caso de prescripción donde se alega esto, dame ejemplos de casos que favorezcan mi postura. El ChatGPT generó esos casos. Y después, cuando se vieron en el problema de que esos casos no existían, le dijo, redactame estos fallos. Y ChatGPT saca los fallos, inventándose las partes, los hechos, los datos. Y estos abogados, además, presentan esto ante el juez. El juez obviamente se dio cuenta que todo esto no era cierto y no era real. Y entonces sanciona a los abogados y se vuelve público. Obviamente hay un gran escándalo por esto y nos queda a todos ese sabor, bueno, que no es tan mágico, ChatGPT. No es tan mágico, ChatGPT. Entonces, uno de los grandes usos que todos dicen, no, es que puedes hacer búsqueda de precedentes y análisis jurisprudenciales o de distintas cosas. No es tan así. No. O sea, todo finalmente, señores oyentes, depende de con qué información tú nutras. Entonces, este tipo de algoritmos de inteligencia artificial, y depende de la información que le vayas metiendo, entonces va generando las respuestas correctas o en este caso incorrectas, y sobre eso se generan fallos que realmente no son los adecuados. Imagínate las implicaciones que eso pueda tener. Entonces, creo que eso regresa un poco al tema anterior, de decir, no nos pueden desplazar por completo estas tecnologías, más bien tienes que saber cómo utilizarlas, cómo implementarlas, utilizarlas a tu favor, pero siempre tiene que haber una intervención humana de este asesor legal que pueda revisar y verificar que la información que se genere sea adecuada y sea además verídica, que puedas utilizar a tu favor en ciertos casos. ¿Qué fue lo que debió haber ocurrido con estos? Qué interesante ese caso que están mencionando, y eso me lleva a pensar, ¿cuáles son los beneficios reales entonces de usar ChatGPT en nuestra profesión legal? Claro, mira, yo creo que este caso nos dio muchas lecciones de qué hacer y qué no hacer con el uso de estas herramientas, pero sí hay muchos beneficios que herramientas como ChatGPT o inteligencia artificial en general pueden brindar a nuestra profesión, al ejercicio diario de nuestro quehacer. Yo le he encontrado al menos 3, te diría, beneficios a la inteligencia artificial.
La primera es en la automatización de tareas. Yo creo que la inteligencia artificial va mucho más rápido, mucho más efectivo que un humano. Eso es innegable, y puedes hacer tareas, hablábamos hace unos minutos, tareas que te toman normalmente 1 hora, la inteligencia artificial te lo reduce a minutos. Eficiencia en tiempos, claro. Eficiencia en tiempos, y eso se traslada en eficiencia al cliente, se traslada en costos, en beneficio de costos. Correcto. En muchos beneficios, creo yo. Segundo beneficio que yo le he podido ver es en la gestión de casos y la gestión de documentos. Hay herramientas de inteligencia artificial en las cuales tú puedes alimentarlo de muchos documentos, de mucha información que típicamente tardaría meses en revisar, y darle ciertas instrucciones a la inteligencia artificial que te encuentre riesgos, que te encuentre predicciones de comportamientos que van a tener a determinadas partes, y la inteligencia artificial te saca estos resúmenes, esta data que tú luego vas a poder implementar y usar a tu favor en transacciones, en casos, pues en lo que se te presente. Sí, de hecho, eso me lleva, hay un robot que se llama Ross, que crearon y que ahorita lo están utilizando precisamente en las cortes en Estados Unidos para hacer eso que tú estás mencionando, un test and learn de cómo esas predicciones, si son reales versus el trabajo, digamos, de campo de investigación y detrás de todo lo que implica entender ese análisis de riesgos. Total. Y yo creo que hay, así como Ross, hay muchas empresas que ya hemos visto que están surgiendo de inteligencia artificial en el sector legal. Creo que tal vez luego de programación y data es una de las industrias en donde más se puede aprovechar la inteligencia artificial. Y por ejemplo está esta que se llama Do Not Pay, que es una aplicación que va en contra de pagar por abogados cuando puedes tener un chatbot que te responda a todas tus dudas e inquietudes legales. ¿Qué tan sólido es eso? Todavía me generan muchísimas dudas, porque si lo acabamos de ver con el caso de Avianca, todavía es una inteligencia que está apenas en nacimiento, y prescindir de no pagar y no tener un abogado sería algo que definitivamente no recomendaría. Creo que muy riesgoso aún. De hecho, esta aplicación o servicio de Do Not Pay sacó una oferta pública en donde decía que le iba a pagar, o estaba dispuesta a pagarle $1 millón a cualquier abogado que estuviera dispuesto a presentar un caso frente a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos utilizando AirPods y en solo repetir todo lo que el chatbot detrás le fuera diciendo respecto de los argumentos de su caso. Okay. O sea, es decir, cero interferencia del humano, sino que solo repetir todo. Hasta donde yo sé, nadie aceptó. Y eso te da un muy buen indicador de que no puedes confiar 100% en las herramientas, sino que siempre necesitas una intervención, un análisis, un control del producto que estas herramientas te dan. Completamente de acuerdo. Y la interacción humana, las habilidades. Hoy en día que hablan tanto del tema de soft skills, eso es irreemplazable. Yo creo que tenemos que seguir por la vía de lo que mencionas, usar hasta donde más podamos usar para que se den eficiencias y sea costo eficiente el proceso, más nunca pensaría yo por ahora tener que prescindir de la asesoría de nuestro equipo legal. Esperemos que no suceda pronto. Okay. Yo creo que la tecnología todavía está con bastantes retos. Hay retos, hasta preguntas sobre la ética. ¿Será ético que utilice o no, que me apoye en estas herramientas para dar asesoría por la cual me contrataron a mí, ¿no? Entonces hay una gran discusión sobre esos. Hay retos de la confidencialidad. O sea, si utilizas una herramienta de inteligencia artificial en la que nutres toda la información del cliente, bueno, ¿qué pasa con esa información luego? ¿Qué controles tienes que tener para que esa información no pueda divulgarse? Claro, la protección de datos, la ley de privacidad, todo claro. Queda como en el aire con un ChatGPT. Claro, que sin duda van a ser retos que vamos a tener que ir solucionando y ojo
que también estas herramientas van evolucionando mucho más avanzado que uno y vamos a tener una versión de un ChatGPT pronto seguramente que ya pueda cubrir u ofrecer esas soluciones que ahorita vemos como retos. Pero igual, te pregunto, me siguen generando dudas el tema de los sesgos, porque es que depende del creador de la inteligencia artificial o lo que poco que entiendo de lo que le nutran de la información. Y si yo tengo sesgos con respecto a ciertos parámetros o ciertos temas, pues el algoritmo o lo que vaya a responder ese chatbot o esa inteligencia artificial va a venir no de manera imparcial. Claro. Un ejemplo de eso, de lo que tú dices, Cata, de los sesgos, es este caso de Avianca que mencionamos, porque la búsqueda que hizo el abogado, además estaba tendenciosa a confirmar su caso, ¿no? Quería que le confirmaran que ese plazo de prescripción no aplicaba. Entonces, recibes una respuesta en la medida de lo que tú estás sugiriendo en la búsqueda. Entonces, pueden haber sesgos de todo tipo, entonces sí te puede llegar a engañar, a confundir esta tecnología. Y repito nuevamente, creo que no nos podemos desasociar por completo y confiar enteramente en esta tecnología, más bien hay que saber utilizarla a nuestro favor. ¿Existe alguna regulación en Guatemala sobre este tema? Qué buena pregunta, Gata, porque actualmente no tenemos ninguna regulación. Guatemala no tiene alguna ley específica en el uso de herramientas de inteligencia artificial. Y creo que esa ausencia, ese vacío, lo que genera más bien es la necesidad de autorregularnos, porque hemos visto en casos como el de Avianca formas no solo que te enseñan el mal uso, sino que las consecuencias legales que eso te puede traer, el mal uso. Entonces, sí nos ha invitado a tener que autorregularnos. Este es un tema que nosotros lo hemos discutido ampliamente aquí en la firma, de cómo implementar estas políticas, porque es una realidad el uso de estas herramientas y su uso cada vez ser más frecuente. Y lo que tienes que saber es en qué momento se ha utilizado, para qué se ha utilizado, cuál es el resultado de esto, verificar la información que las herramientas te producen, y hay que tener, y nosotros hemos tenido la gran oportunidad de asesorar y trabajar en esto, de tener guías y políticas que te vayan regulando el uso y además las consecuencias que esto pueda llegar a tener. Qué interesante, y sobre todo ahorita que las nuevas generaciones saben de esto muchísimo más que nosotros, sin duda alguna, y son las nuevas generaciones las que están, digamos, en el ámbito empresarial. Entonces, definitivamente la recomendación sería establecer ese marco de regulación a nivel interno mientras sale alguna legislación o algún proyecto que nos guíe en cómo implementarlo. ¿Algún otro consejo que le quisieras dar a nuestros oyentes sobre cómo manejar este tema? Sí, yo creo que primero el establecer estas guías, porque la inteligencia artificial es algo que no vamos a poder evitar. No puedes pelear en contra de algo que no solo es así de novedoso, sino que además sí puede ser beneficioso en muchos aspectos. Entonces, más lejos de limitarlo, tienes que regularlo, incentivar a su uso, pero de una manera que te permita mantener el control. Mi recomendación final sería: adaptémonos a estas nuevas tecnologías que tenemos, aprovechémonos de ellas, sirvámonos de ellas para mejorar nuestros servicios, pero hagámoslo de una manera que nos permita tener el control del producto final. Bueno, ahí lo tienen a nuestro experto Alejandro Solares en todos estos temas para prevenir posibles o futuras controversias que se puedan generar con el ChatGPT. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro podcast Con la Voz en Alta, donde seguimos buscando temas de tendencia, estar a la vanguardia y brindar soluciones legales de valor. Síguenos en nuestras redes sociales, porque juntos hacemos más.